Ahora voy a contestar la segunda pregunta que le hice a Nacho y a ustedes. ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en Marcos y en otras partes de la palabra de Dios del Nuevo Testamento habla mucho de la palabra el Evangelio. Pero en el Antiguo Testamento nunca hablan del Evangelio, nunca. No hablan de la palabra Evangelio. La palabra Evangelio la vino a usar nuestro Señor Jesús en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí el Señor Jesús nos introdujo la palabra Evangelio. Entonces, si uno pregunta al diccionario y pregunta por la palabra Evangelio, entonces el diccionario te dice que el Evangelio son buenas noticias. Entonces nosotros debemos de anunciar las buenas noticias. Entonces, anunciar las buenas noticias, para que sea una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Entonces, la mala noticia para la humanidad es que toda la humanidad aparece en el planeta Tierra destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que toda la humanidad aparece bajo la potestad de Satanás. Esa es la mala noticia. Y el Evangelio es una buena noticia que hay que compartir, ¿verdad? Con revelación, primeramente, y con conocimiento de toda la palabra, para que la persona que la está escuchando ya esté preparado por Jehová a través de, por ejemplo, Isaías 53, que esa persona ya llega a escuchar el Evangelio siendo libre del pecado. Entonces esa persona puede entender la buena noticia, puede entender qué fue lo que hizo Jehová, por ejemplo, en Isaías 53, pero Jehová también lo hizo en Zacarías capítulo 3, Jehová también lo hizo en Josué capítulo 2, Jehová también lo hizo en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 27, en Génesis capítulo 3 al final. Por todo lado Jehová dio la buena noticia del Evangelio, pero no le dijo, este es el Evangelio. Sino que el Señor Jesús, cuando arranca su ministerio, Él dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora más adelante voy a contestar la palabra que es arrepentimiento. Entonces el Señor Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es una buena noticia. Entonces yo tengo que, usando todo el discurso de la palabra de Dios, tengo que compartir una vez y otra vez y otra vez con esa persona que se está discipulando, para que en un momento dado esa persona le sea revelado la buena noticia, ¿verdad? Entonces, el Evangelio está muy relacionado con un verbo, y ese verbo es perdón. Perdón del pecado, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento sí habla de este verbo, y será perdonado, habla en el Levítico, ¿verdad? Entonces, pero realmente en el Levítico habla y será perdonado, pero la dinámica que se describe en el Levítico, realmente el concepto de perdón que nosotros tenemos actualmente es un concepto equivocado con respecto al Levítico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escuchamos la palabra perdón, la asociamos como un tema de que nosotros estamos compungidos porque hicimos un acto malo, y entonces estamos pidiendo perdón, y a través de este estado de sufrimiento, de dolor, de arrepentimiento, humanamente, según la sociedad, porque ahora voy a escribir qué es el arrepentimiento bíblicamente, entonces asociamos el perdón como un acto para liberarnos de una culpa que tenemos. Pero realmente el perdón del Levítico no es ese acto de liberación de una culpa que tenemos, sino que el perdón en Levítico es un
movimiento, es un traslado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, o sea, que este Satanás, que este espíritu inmundo, se mueve de el corazón de la persona a la ofrenda. Es un movimiento. O sea, el perdón es un traslado, es un movimiento. Entonces, por eso es que para poder entender el Evangelio, tenemos que definir qué es perdón, pero perdón bíblico, no perdón según la costumbre de la sociedad en que fuimos, en que crecimos. Porque el perdón en la sociedad en que crecimos está muy relacionado con liberarse de una culpa que no nos deja tener paz. Eso no es perdón. Bíblicamente, perdón es un traslado. Y el Evangelio es un traslado de este espíritu inmundo, de mi corazón, que el brazo de Jehová lo toma, lo arranca de mi corazón y lo traslada, lo saca de mi corazón y lo traslada, lo mueve y lo mete en el cuerpo de Jesús. Eso es el Evangelio. O eso es parte del Evangelio, porque después de que Jesucristo lo tiene en su cuerpo, Jesucristo tiene que atraparlo en su cuerpo, tenerlo atrapado y someterlo a muerte. Y entonces muere en la cruz. Muere Jesús, muere el pecado y muero yo. Entonces el Evangelio es todo eso. Poder explicar con autoridad, como dice Marcos capítulo 1, del 21 en adelante, dice, ¿qué es eso? Habla con mucho poder, con mucha autoridad. Es como una doctrina nueva, ¿verdad? Decían todos cuando escuchaban a Jesús. Pues ese es el Evangelio. No es que es una doctrina nueva, no, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de todo eso, pero no se hablaba no se encerraba con el concepto del Evangelio. Entonces el Evangelio no es simplemente decir, hoy vamos a leer el Evangelio, hoy nos toca leer el Evangelio tal, ¿verdad? Y entonces leen, por ejemplo, la primera carta de Pedro, o leen Judas, el libro de Judas, o leen una carta de los Gálatas, pero le dicen el Evangelio. Pero entonces la gente se confunde mucho. No, el Evangelio, y termino con esto, el Evangelio es una unidad que se mueve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se puede identificar claramente como, y es independiente, el Evangelio es independiente, se mueve en toda la Biblia esa unidad en la que involucra primeramente que la persona a través de la palabra de Dios pueda entender de que está destituido de la gloria de Dios y que la consecuencia es no regresar al cielo, o sea, entrar al infierno, y que si Jehová y Jesucristo y el sello del Espíritu de antes son movidos a misericordia, esa persona puede ser libre de ese espíritu inmundo que es el pecado y es trasladado, que es el perdón, al cuerpo de Jesús. Y yo podría decir que esa es la respuesta de qué es el Evangelio. La otra pregunta que yo le hice a Nacho es, ¿qué es la salvación? ¿Verdad? ¿Qué es la salvación? Entonces, la salvación no es un tema de religiosidad. Yo soy salvo. Toda la gente dice, no, yo soy salvo, yo creo en Jesús. No, eso no es la salvación. Realmente eso no es la salvación. Insisto una vez más, la salvación está muy relacionado con todo el discurso de la palabra de Dios. Entonces, salvación es que la palabra por sí sola, es que nosotros íbamos hacia una situación muy difícil que nos iba a causar mucho dolor, y que vino algo o alguien y nos paró y nos quitó de eso que íbamos a sufrir eternamente. Nos salvó de ese castigo, ¿verdad? Porque ese castigo no es para el ser humano, sino que ese castigo es para Satanás, es para el pecado. Entonces la salvación es el libre de ese castigo que Dios está sometiendo al pecado, a Satanás, a este demonio, a este espíritu inmundo. Dios está airado contra este Satanás, contra este pecado. Entonces, la salvación es el libre
de ese castigo, de esa ira de Dios. Entonces, ¿cómo ser libre? Ser libre es que el brazo de Jehová, ¿verdad?, que está en el Levítico, que está en las profecías, nos arranque ese espíritu inmundo, ese Satanás, y esa serpiente, el brazo de Jehová, lo meta y lo encierre en el cuerpo de Jesús. Entonces, nos salva de ese espíritu inmundo, nos salva de que ese espíritu inmundo merece el castigo eterno. Entonces, nos salva del castigo eterno, nos salva de que ahora sí ya podemos entrar al cielo. O sea, nos salva de eso, nos abre el camino para entrar al cielo. Esa es la salvación. La salvación viene en el momento en que el brazo de Jehová arranca el pecado, arranca a Satanás, arranca este espíritu inmundo y lo encierra en el cuerpo de Jesús. Y Jesús lo tiene encerrado en su cuerpo hasta que venga Dios Padre, y Dios Padre desde el cielo somete a padecimiento hasta muerte a Jesús, porque Dios Padre lo que quiere es no matar a Jesucristo. Dios Padre lo que quiere es matar esta serpiente. Por eso la somete a Jesucristo a padecimiento hasta que Jesucristo muere. Entonces muere Jesucristo, muere la serpiente, o sea, muere el pecado, o sea, muere Satanás. ¿Cómo mueren? La muerte de ellos es entrar al infierno. Porque dice que Jesús en esos 3 días viajó a las profundidades de la tierra. Llegó al Hades. Hechos capítulo 2, ahí está claramente. Entonces, ahí el brazo de Jehová, estando ahí en el Hades, el brazo de Jehová saca a la serpiente del cuerpo de Jesús, lo saca y lo mete en el infierno. Y a Jesucristo, el brazo de Jehová toma a Jesucristo y a mí que estoy dentro de Jesucristo, ahí en el Hades, ¿verdad? No estoy en el infierno, estoy en el Hades, estoy en la puerta. Toma a Jesucristo y a mí que estoy dentro de Jesucristo, el brazo de Jehová me toma y me trae de las profundidades de la tierra y me lleva al cielo. Me glorifica. Eso es la salvación. Entonces, no es un tema, el tema de la salvación no es un tema de que, no, yo soy salvo, yo acepté al Señor Jesús. Se me desconecté totalmente, es que tuvimos una interrupción, vino Joyce, el hijo mayor de Nacho. Entonces, voy a ver si escaneo lo que traía, lo que estaba diciendo. Estaba diciendo básicamente que la salvación no es un asunto de, yo acepté a Cristo como mi Salvador y por eso soy salvo. Yo hice la profesión de fe, yo hice la oración de fe, yo ahora me estoy congregando, por eso soy salvo. Yo ahora adoro a mi Señor, yo leo la palabra y oro y ayuno, por eso soy salvo. No. Eso no es la salvación. Es algo mucho más revelador. Realmente tiene que haber mucho conocimiento y ese conocimiento tiene que ser revelado. Entonces, por eso es que yo le hice estas preguntas a Nacho, porque quiero terminar con una petición que le voy a hacer a Nacho, que me voy a hacer a mí mismo y que le voy a hacer a ustedes. Entonces voy a parar este audio para hacer otro audio y contestar qué es el arrepentimiento y luego contestar cuál es esa doctrina que el Señor Jesús nos dejó.